La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial y Tribunal Constitucional de México, comenzaría a discutir el 29 de julio una propuesta que podría llevar a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en todo el país. De acuerdo al periódico mexicano Reforma, el ministro Juan Luis González Alcántara, propuesto en 2018 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó el tema a debate en el máximo órgano judicial mexicano. Todas estas noticias y mucho más en nuestro Minuto de Libertad Religiosa. Una oración virtual para escuchar el clamor de los que sufren y rezar por todos los pueblos que padecen las consecuencias del COVID-19 es la iniciativa lanzada por la Unión Internacional de Superioras Generales, las Religiosas de América Latina y la Conferencia de Religiosas de Estados Unidos. La cita tuvo lugar este 23 de julio a las 15 horas, hora europea, a través de la aplicación digital Zoom. Hace un año, el 18 de julio de 2019, el Consejo de Estado de Francia validó el proyecto de ley sobre bioética. Esta legislación prevé, entre otras cosas, la posibilidad de ampliar el acceso a la procreación médicamente asistida a las parejas compuestas por mujeres y mujeres solteras. El próximo 27 de julio, la Asamblea Nacional reanudará el debate sobre la legislación. El incendio que arrasó la Catedral Gótica de San Pedro y San Pablo en Nantes el 18 de julio fue reportado en todo el mundo, pero los presuntos ataques incendiarios a las iglesias francesas no suelen aparecer en los titulares internacionales. Desde 2017 ha registrado estos acontecimientos mes a mes en mapas interactivos situándolos en 6 categorías: incendio provocado, asesinato o agresión, vandalismo, robo, bombardeo y secuestro. La Iglesia Católica ya no es la única entidad religiosa con interlocución directa con el gobierno, y es que, tras su fructífera reunión de hace unas semanas con el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, arranca una ronda de conversaciones con el resto de confesiones con acuerdo en España. La ley de libertad religiosa y de conciencia y una apuesta decidida por la laicidad marcarán las conversaciones. La estatua de San Miguel en la nación de Benín, en África Occidental, ha suscitado controversias ya que el movimiento por las vidas negras sigue suscitando debates en todo el mundo. Algunos en el país han condenado a la estatua por ser racista y añadieron que les recuerda el asesinato de George Floyd por el oficial de policía Derek Chauvin en Minneapolis el 25 de mayo. Brasil se abstuvo de votar una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la discriminación contra las mujeres y niñas, que contiene expresiones como derechos y salud sexual y reproductiva, y en el que se promueven ideología de género, el aborto y la anticoncepción. La resolución votada el 17 de julio y propuesta por México afirma tener como finalidad eliminar el prejuicio contra las mujeres y adoptar medidas contra los abusos que las mujeres sufren en varios países durante la actual pandemia del coronavirus. Relatores especiales y grupos de trabajo de la Organización de Naciones Unidas acusaron al gobierno de Cuba de perseguir la libertad religiosa, destruir iglesias y afectar por motivos de discriminación religiosa la vida de más de un centenar de personas pertenecientes a una minoría. De Cristo. No es un video editado, es un video, escúchame bien, de esta semana donde nos indica todos los acontecimientos que están pasando en esta semana. Y creo yo que es parte de lo que Dios habla en nuestras vidas. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, verso 12. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 11. Y te voy a pedir favor que lo mantengas abierta tu Biblia, ahí en Mateo 11. Pero quiero comenzar con este verso, el verso 12. Mateo capítulo 11, verso 12. Voy a estar viendo algunas otras citas, pero quiero centrarme aquí. Dice la palabra de Dios, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos la arrebatan. Quiero decirte, mi hermano, desde los días de Juan el Bautista, que fue antes de Cristo, dice, hasta el día de hoy, desde aquellos tiempos, y yo creo que desde antes, pero dice la palabra de Dios, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta hoy, 25, 26
26 de julio del 2020, más de 2000 años, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mi hermano, pregunto, desde aquellos tiempos, el reino de los cielos, a lo largo de la historia lo hemos visto. El reino, escúchame bien, el reino de los cielos sufre violencia. Hemos escuchado la persecución después de los apóstoles, el periodo post-apostólico. Hemos leído cuando los cristianos fueron perseguidos, también la Santa Inquisición. Hemos escuchado, aún sabemos de lo que Hitler hizo con los judíos. Y bueno, a lo largo de la historia, esta palabra, escúchame bien, esta palabra se cumple. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, quiero pedirte de favor que comencemos a compartir, a ver lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Y quiero pedirte que abras tu Biblia y que comencemos a leer lo que dice la palabra de Dios. Lo que comencemos, pásamela para acá, no hay problema, pásamela para acá. ¿Listo? Mira, esta es la parte, estamos aquí tras cámara, pero no pasa nada. Este video nos lleva precisamente a ver las noticias que están sucediendo. Mira, comienzo con esto. Un estudio revela que 1 de cada 3 cristianos dejó de asistir a la iglesia en línea desde que comenzó la pandemia de COVID-19. Esto es de suma importancia. Y es de suma importancia que la iglesia continúe predicando y discipulando a esta y a las próximas generaciones. Llama la atención que los feligreses que han dejado de conectarse a las reuniones en línea sí quieren el apoyo, la ayuda del pastor de la iglesia, pero no se conectan. Estos cristianos que han dejado de conectarse, además de dejar de orar, meditar en la palabra y no aportar a la iglesia, aún así, ellos se identifican como cristianos. También están de acuerdo que la fe es muy importante en sus vidas, pero contradictoriamente no se conectan a ninguna reunión en línea, no oran, no leen la palabra. Fíjate, solo el 35% de los encuestados fueron fieles a sus iglesias. Quienes continuaron asistiendo a sus iglesias en línea eran más propensos, escúchame bien, a conectarse a las reuniones en comparación con las personas que habían optado por cambiar de iglesia o ya no asistir o conectarse a las reuniones. Fíjate, a pesar de todo, a pesar de que los servicios en línea son comunes, a la gente le gusta el horario y la comodidad. Tiene más tiempo libre que antes de la pandemia, pero esto también se ve reflejado en que la gente se acostumbra. Esto revela un fuerte patrón generacional. Mientras más jóvenes sean, es más probable que dejen de asistir a la iglesia en línea durante este tiempo de aislamiento. El 50% de los millennials no se conecta a las reuniones en línea. Y me he dado cuenta y es muy cierto. Quiero darte algunos ejemplos de lo que está pasando hoy. Mira, Matthew Paul Turner, autor y escritor cristiano de libros para niños, anuncia que es gay y está en proceso de divorcio. Este autor cristiano y es ex editor de una revista cristiana, la semana pasada anunció en su cuenta de Facebook que está terminando su matrimonio de 16 años y con 3 hijos. Matthew Turner es autor de más de 16 libros con éxito de ventas. Reitero, libros para niños cristianos. Paul dice que pasó más de 30 años en iglesias evangélicas explorando a Dios a través de ideologías conservadoras. Argumenta que ha vivido abrumado por el miedo, la vergüenza y el odio hacia él mismo. Yo pienso que mejor que
que explore las ideologías torcidas y demoníacas que lo están desviando. Este hombre argumenta que su fe evolucionó para ser gay. Dios, escúchame, Dios no evoluciona. Dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Dice en el verso 9, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Mis hermanos, no te dejes llevar por doctrinas que no son. Dice este hombre que por primera vez en su vida, a pesar de la tristeza y el dolor que siente, él dice estar listo para abrazar la libertad, la esperanza y a Dios como un hombre gay. Matthew expresó que hablar con sus hijos como homosexual fue una de las experiencias más difíciles, pero de las más bellas que él haya experimentado. Dice que sus hijos han tomado las noticias notablemente bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El deseo de Turner es continuar escribiendo libros para niños cristianos y agradeció el apoyo de su editorial. Imagínate. Escribir libros sobre integridad, esperanza y el amor de Dios por los niños. Y dice que es un honor y un privilegio hacerlo. Yo no permitiría que mi hijo leyera ni un solo libro de esa persona. Turner está enfatizando que bloqueará a cualquier que critique a su familia, su teología u opciones. Tremendas cosas están sucediendo y peores cosas vamos a ver. Mira, sigo con otro ejemplo. Las iglesias en Irlanda del Norte son libres ahora de celebrar bodas del mismo sexo. A partir del 1 de septiembre del 2020, o sea, de este año, el clero en Irlanda del Norte puede oficiar bodas entre personas del mismo sexo. Irlanda del Norte es parte del Reino Unido. Las organizaciones que lideran esta campaña para legalizar las ceremonias de bodas entre personas del mismo sexo están Amnistía Internacional, que ya has de haber escuchado, está Amor Igualitario y también está la comunidad lésbico gay o LGBT+. Escucha esto. El reverendo Chris Hudson, pastor de una iglesia en Belfast, Irlanda del Norte, dice que la ley es una gran noticia para que las parejas que desean celebrar su matrimonio en la iglesia puedan ser abrazados por la familia de Cristo, los amigos y el amor de Dios. Por Dios, ¿a dónde estamos yendo? La iglesia, a diferencia, la iglesia presbiteriana, la denominación protestante más grande en Irlanda del Norte, emitió una declaración diciendo que aprecian el derecho de la iglesia, pero esta iglesia no va a realizar tales ceremonias. La nueva ley protege a las instituciones religiosas que no deseen realizar ceremonias del mismo sexo. La ley establece que las organizaciones religiosas no pueden ser obligadas por ningún medio a realizar este tipo de ceremonias. Pero sí comienzan, pero después se convierte en una obligación o en un derecho. Y quiero seguir con más. La iglesia canadiense despide a un pastor después de anunciar ser transgénero. Joplin les dijo a los miembros de la iglesia bautista de Lone Park que es transgénero. Y él lo publicó en un sermón que transmitió en línea el 14 de junio del 2020. Para Joplin, escúchame, salir es una expresión de su identidad dada por Dios. Es una mentira eso. Ella dice que quiere ser la persona que Dios creó para ser. Ella dijo en su sermón, quiero experimentar la salud, la integridad y la abundancia de vida que Cristo me ha estado llamando a experimentar. ¡Wow! Mentira. Joplin era el pastor de la iglesia bautista Lone Park en Ontario, Canadá. Esto, mis amados, es lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que cada día se vuelve común, normal y cotidiano. Anhelo que tomemos muy en serio esta situación que involucra nuestras familias y nuestras generaciones. Además involucra nuestra fe, nuestras creencias, lo que hemos creído. ¿Dónde está, escúchame bien, dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está en Cristo. En Él, solamente en Él encontramos paz. Esto, escúchame bien, no es en Irlanda, esto no es en Canadá. Estos tampoco son casos aislados en México. Y quiero decirte que en México, este viernes 24 de julio,
Fue un día triste y difícil, que deja huella en la historia del cristianismo. La lucha por la vida y la familia en México. Escúchame bien, ese día, en el Congreso de la Ciudad de México, se trataron dos temas muy delicados: los niños trans y las terapias de conversión. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué significan las terapias de conversión? Mira, a partir del viernes se considera delito que nosotros, los padres de familia, eduquemos, orientemos en materia sexual a nuestros hijos. La pena, escúchame bien, no es administrativa. La pena no es monetaria. La pena es con cárcel. No solo a los padres de familia, también si son atendidos de manera profesional por terapeutas, psicólogos o pastores. Ahora nosotros los pastores, escuchen bien, no podemos dar ayuda espiritual para quien requiera en esta materia de ideología de género. Esto quiere decir que seremos tratados como delincuentes los padres de familia por educar, guiar, orientar, aconsejar y evitar que nuestros hijos sean adoctrinados por la LGBT, por ideologías de género. La Biblia dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En serio que no solo es triste, sino doloroso para todo nuestro país. ¿Y sabes por qué? Por las repercusiones que estas iniciativas van a generar a futuro en nuestra nación. ¿Por qué? Porque se corta la libertad ministerial a la iglesia. Y también, escúchame bien, es una antesala para la censura de los cultos en poco tiempo. En poco tiempo, escúchame bien, nos van a prohibir hablar de Cristo, nos van a prohibir o nos van a limitar en tiempo de estas transmisiones. Prohibido predicar en la calle, como hoy en día sucede, prohibido hostigar y hablar en la calle del Evangelio. Esto es el inicio de adoctrinamiento, subyugar con ideologías de género, el aborto, y aún para que el gobierno eduque, controle y manipule la educación como él quiera, obligando a nuestros niños a ser educados bajo una planadora humanista llena de artimañas demoníacas. Dicen Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Proverbios 11:20, abominación son a Jehová los perversos de corazón. Muchos han hecho y se han movido todo lo humanamente posible por aprobar dichas iniciativas. Mientras la mayoría de los cristianos, el 90% de los habitantes de México son creyentes, están pasivos, inertes, somnolientos. Otros solo observan con indiferencia. Otros están distraídos con la pandemia, redes sociales, el trabajo, las series de Netflix. Los cristianos están preocupados para no regresar a las reuniones dominicales. Quieren que se alargue la pandemia para que no abran las iglesias. Otros ni enterados están del tema. Todavía, escucha bien, nos queda la misericordia de Dios. Aún tenemos recursos constitucionales que podemos usar. Por favor, hermano en la fe, ora, clama, intercede, levanta tu voz, afirma propuestas contrarias a lo que tiene que ver con Satanás y sus demonios. Toda obra de Satanás no prevalece, escúchame bien, no prevalece en mi hijo. Y anhelo que esto tú lo declares en tu hijo y que lo hagas por tu vida, por tu familia y por tus generaciones. Tampoco Satanás tiene parte ni suerte en el propósito que Dios tiene para Caleb, como anhelo que tú lo declares para tus hijos y lo vivas para tus hijos. Dice la palabra de Dios en Salmos 112:2, que mi descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendito. Así lo creo, porque yo sirvo a Dios con todo mi corazón. La generación de los rectos será bendito y mi generación es bendecida. Deuteronomio 7:9 dice, Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y dice hasta 1000 generaciones. Dice que Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan. Él guarda el pacto para aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Pero pase lo que pase, sigamos luchando por nuestra fe, por la libertad religiosa, por la vida y por la familia. Acuérdate de esto, esta lucha apenas comienza.
Esta situación apenas va a comenzar. Vamos a ver otro video que quiero que veas lo que hoy en día está sucediendo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano judicial y Tribunal Constitucional de México, comenzaría a discutir el 29 de julio una propuesta que podría llevar a la... Un error, es otro videíto, todo está bien, no pasa nada. ¿Qué piensas? Es tremendo lo que hoy en día, cómo ha cambiado las cosas. Hoy en día lo bueno le llaman malo. He notado que algunos cristianos piensan que estamos en un tiempo de receso espiritual, de pachanga, de fiesta, de recreo, donde podemos dejar de orar, meditar en la palabra, donde podemos darnos el lujo de dejar a la deriva al matrimonio, los hijos y la familia. Mientras Satanás y sus demonios levantan ideologías, leyes, gente decidida a expresar sus ideas y están dispuestos a dar su vida, que apoyan, aportan, impulsan, convocan y en verdad que lo hacen. Salmo 7:11 dice: Dios está airado contra el impío todos los días. Para muchos Dios, escúchame bien, se ha dulcificado. El Dios con D minúscula que muchos creen y adoran dentro de las iglesias es ese Dios con D minúscula que no se disgusta por el aborto, que promueve y acepta el adulterio, la fornicación, el matrimonio homosexual. Para muchos Dios es un blandengue que acepta todo tipo de ideologías y pecados. Parece que Jehová o Yahvé del Antiguo Testamento es un Dios totalmente diferente. Piensan que Dios ha evolucionado y claro que no. Dios sigue siendo Dios, ese Dios inmutable, ese Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente, el Shaddai. Mi Dios, escúchame bien, no era. Mi Dios es un Dios guerrero, celoso, amoroso, justo. Este es el Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Sí, el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo para darnos salvación, para darnos vida eterna y libertad. Este Dios es a quien yo sirvo y es al Dios al que yo predico. Y anhelo en mi corazón que tú seas un radical en la palabra. No te engañes, quita esas vendas espirituales que te hacen creer que tu Dios con D minúscula es un Dios almático, inseguro, dispuesto a permitir asesinatos en masa como lo es el aborto. Este Dios tímido que muchos alardean adorar, pero en realidad no es nada. Mi Dios con D mayúscula, oh Jehová, tiene sus mandamientos, estatutos, preceptos e ideas morales muy sólidas y firmes. En la Biblia nos dice cómo debemos comportarnos nosotros, sus hijos, su pueblo, un pueblo santo. Dice en la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Dios no evolucionó, escucha, Dios no ha madurado, Dios siempre ha sido Dios. La Biblia y el Corán no es lo mismo. No confundas a Dios con los modernos dioses multinacionales.
Sí, no confundas el cristianismo con sectas, ideologías o falsas religiones que están surgiendo. Claro que la balanza, escúchame bien, se inclina a conveniencia. Para muchos es un gran pecado cuando alguien más peca contra Dios. Pero cuando ese mismo pecado sucede o lo hace un familiar cercano o un amigo, entonces ese pecado se suaviza y se acepta. Salmo 5:5 dice: Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y eso incluye a todos. La bondad de Dios no refleja la bondad creciente de los pecados o aberraciones de la especie humana. Sí, escúchame bien, la bondad de Dios no refleja las bondades crecientes de los pecados o aberraciones de la especie humana. Dios no se actualiza a medida que aumenta la maldad de la sociedad. Él no baja su estándar. Hoy en día es más pecado decir que alguien cometió pecado que quien lo comete. Saca de tu mente que si cambia el mundo, Dios cambia. O que tú cambiarás la forma de cómo actúa Dios. Dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Verso 8 dice: el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, preocúpate por segar en la vida eterna. Dios no ha madurado. Tampoco es un Dios minimalista. Dios desde su reino, escúchame bien, es sabio, es prudente, es amoroso y tiene misericordia para nosotros. Dios sigue siendo Dios. Cristo, escúchame bien, como personaje. Jehová como deidad. Y el cristianismo como religión, escúchame bien, han sido de los más perseguidos de todos los tiempos. Y han sido perseguidos por muchas naciones. Y hoy en día, además, acosada por organizaciones mundiales que reprimen, hostigan, segregan todo lo que tiene que ver con Dios, con Jehová, con Cristo y el Espíritu Santo. Todo lo que tiene que ver con Jesucristo exaspera a Satanás y a sus seguidores. Esto, escúchame bien, es para ellos provocación y polémica. Esto expone sobre el actual odio religioso en el cual vivimos nosotros los cristianos. En la semana, quiero que leas Mateo 11, del 1 al 12. Abre tu Biblia, Mateo 11, por favor. Mateo 11, Mateo 11, verso 1. ¿Lo tienes ahí? Dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Verso 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Verso 3. Para preguntarle: ¿eres tú aquel que habla que habrá de venir, o esperaremos a otro? Verso 4. Respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Los sordos, dice aquí nos va diciendo lo que Cristo estaba haciendo. Y en el verso 12, que fue con el que comenzamos: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Jesús estaba predicando, y al oírlo Juan el Bautista, que estaba encarcelado, envió a 2 discípulos para que le preguntaran a Cristo si era él el Mesías o si era él el Cristo. La respuesta del Señor fue muy clara, tan clara que le dijo: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres es anunciado el evangelio. Es lo que dice el verso 5.
Y una vez más, en el verso 12, Jesús está hablando de las personas que se esfuerzan para entrar en el reino. Personas como tú y yo, escúchame bien, que no merecemos la salvación ni entrar al reino y vivir con Dios eternamente, pero luchamos día a día para lograrlo. Luchamos contra la naturaleza pecadora, contra cualquier cosa que quiera impedir que nos arrepintamos, que obedezcamos y que amemos a Dios. En el verso 5 habla del ciego, del cojo, del leproso, de los sordos, del muerto. Estas personas enfermas y necesitadas se acercaron con fe a Jesús para ser sanados y ser salvos. Estos personajes tuvieron que luchar contra las circunstancias que impedían que se acercaran a Jesús, o que les impedían acercarse a Jesús. Aclaro para que no se malinterprete. Esto no significa que nosotros podemos obtener la salvación por nuestras fuerzas, por nuestras acciones o por nuestras obras, sino que hace falta un alto valor. Hace falta fe, convicción y al Espíritu Santo para obedecer, para seguir firmes en la fe, para soportar el día malo, para soportar la persecución, la burla, la discriminación. Tenemos salvación y perdón de pecados por medio de Jesucristo, reconociendo y confesando nuestros pecados conforme a lo que dice la palabra de Dios. Te explico. ¿Qué es ser violento por Cristo? Violento es ser valiente. Valiente, y no solamente valiente, sino decidido. Imagínate al sordo de los versos, en el verso 5. Imagínate al sordo. El sordo que no sabe lo que está hablando Jesús. Pero el sordo se acerca a Jesús por simple fe. El sordo es valiente, decidido, no le importa la burla, ni el qué dirán. Al fin y al cabo no oye. El sordo va confiando que Jesús hará un milagro en él. Y este sordo escucha. ¿Qué me dices del ciego? Este pobre hombre no podía llegar a Jesús sin caer o golpearse. Era difícil abrirse paso entre la multitud y llegar a Jesús. Pero una vez más, con fe, con valor, con decisión, con convicción, llega Jesús y él ve. Todos tuvimos que luchar, pero al final llegamos a él. Lo mismo sucede para el reino de los cielos. Por eso dice en el Evangelio según San Lucas capítulo 16, verso 16. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Reitero, no todo depende de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nuestras fuerzas. Es por medio de Jesús, por medio de su sacrificio. Pero tampoco quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada para alcanzar la vida eterna, que no tengamos que hacer nada para salir adelante. Ser valientes e imparables es para amar, obedecer, hacer la voluntad de Dios. Es nuestro deber permanecer íntegros, obedecer y buscar la paz y la santidad todos los días. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de Dios debe ser anunciado y predicado, y todos se esfuerzan para entrar en él. Aunque suframos ataques, o veas a alguien conocido de la iglesia salir del closet, podemos ser discriminados, encarcelados por predicar. Tendremos persecución, oposición, podemos padecer enfermedad, injusticia, desánimo, podemos tener tentaciones, pero te digo, avanza sin parar, avanza, sigue adelante. Solo los imparables vamos a poder lograr alcanzar y llegar ante él. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la vida vamos a pasar por muchas dificultades que nos hacen imparables para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22 dice que los discípulos exhortaban que permanecieran en la fe y les decían, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y es necesario que pasemos por estas tribulaciones. No es fácil. La vida del cristiano no es fácil, pero es una vida bendecida y un camino a la vida eterna. Mateo 7:14.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Escúchame bien, pocos son los que la hallan. Sea un violento, sea una persona imparable, una persona que predica y que busca a Jesús a pesar de los obstáculos. Sé imparable, no te canses, sé un violento para predicar la palabra. Sé un violento, sé un imparable que siga a Jesús y predica a pesar de la tribulación, a pesar de ser, escúchame bien, perseguido. Prediquemos la palabra de Dios como discípulos o como cristianos. El cristiano arrebata el reino, es decir, llega al Señor con fe, con valor, con decisión y convicción. La iglesia, como iglesia necesitamos estar unidos, como iglesia necesitamos estar siempre unidos en ese mismo sentir. Dice la palabra, peor que Sodoma y Gomorra será el castigo para esta generación perversa. Su venida está más pronta de lo que podamos pensar. Jesús viene pronto. Búscalo con todo tu corazón. Sé imparable, decidido, valiente. Preocúpate ser hallado limpio y justo delante de Él. Pero esto, escúchame bien, no nos va a detener. Lo que esté pasando, las situaciones, escúchame bien, nada nos va a detener. Más bien, espero que despierte en ti y en cada persona de la iglesia de Cristo y aumente nuestro clamor por nuestra fe, que aumente el clamor por nuestra familia y por nuestra nación, que no nos detengamos, que crezcamos, que avancemos, que seamos imparables. Que Dios tenga misericordia de nuestros pequeños. Solo recuerda que no solamente es que Dios tenga misericordia, recuerda que es nuestra responsabilidad como padres enseñar, educar, modelar la palabra de Dios a nuestros hijos. No vamos a lograr nada solo por tener buenas intenciones. No vamos a obtener nada solamente por lamentarnos. No dejes que nada te robe lo que Dios puso en tus manos. Sé un buen mayordomo de lo que Dios te dio. Esto incluye a tus hijos. No abandones tu fe, no vuelvas atrás, no dejes que la desidia, las redes, la distracción y la pasividad debilite tu fe. Nunca olvides lo que Dios hizo en ti y por ti, que nunca comprometas la verdad eterna. No seas superficial, tibio o mediocre. Solo los violentos, los decididos, los radicales, los imparables veremos la promesa de Dios para nosotros y para nuestros hijos. No te canses de hacer el bien. Sal de tu zona de confort. Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sal de tu zona de confort. Que Dios hable a tu vida. Despiértate, levántate, intercede por tu hogar. Levántate, intercede por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste? ¿Cuándo fue la última vez que levantaste tu voz en contra de quienes quieren afectar a tus hijos, a tu familia, a tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que oraste, que clamaste por tu matrimonio? Por aquellas personas o ideologías o organizaciones que quieren imponer sus ideas humanistas y diabólicas. ¿Cuándo fue que oraste por esto? Escucha esto. Cuando dejaste de orar, de ayunar, de tomar acciones por tu fe y familia. Desde ese momento cediste todo derecho al enemigo y él está haciendo a escarnio. Retoma tu fe, cree, levántate, súmate, ora, ayuna, deja aquello que te distrae o aleja de Dios. Si no lo hacemos ahora, mañana será tarde. Comparte con ahínco la palabra de Dios y no dejes de orar por nuestra nación, por tus hijos. Levántate, levántate tú que duermes, levántate, levántate, aunque Dios quite toda esa venda que pueda tener en tu vida. Tú conoces a Dios, tú sabes de dónde, tú has visto milagros, tú has visto lo que Dios ha hecho en tu vida, tú has visto cómo Dios ha respondido a tus oraciones. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está lo que has visto? ¿Dónde está lo que tú has vivido en carne propia? ¿Dónde está lo que tú has experimentado? ¿Dónde está la presencia de Dios explícita en tu vida? ¿Dónde está? Escúchame bien, se nos olvida. ¿Por qué? Porque el enemigo, la carne, el mundo, nos seduce y nos hace sentir que estamos bien. Pero una vez más, acuérdate, Dios no evoluciona. Dios no es un blandengue. Dios no va a hacer lo que la gente quiera. La palabra de Dios
Dios está escrita y se va a hacer y se va a cumplir todo conforme a lo que está en su palabra. Y yo sé que muchos están diciendo la frase escatológica, eso está escrito en la Biblia, pero ¿qué importa que esté haciendo en la Biblia? Tú tienes la obligación de predicar el evangelio hasta el último suspiro, hasta el último momento. No salgas con que eso está escrito, porque está escrito y va a suceder. Pero escúchame bien, el Señor te va a demandar cada persona que no le compartiste, cada vez que estuviste echado ahí en tu sillón, solamente viendo televisión, series de Netflix, con senos expuestos, con escenas pornográficas. Y Satanás seduciéndote pensando que estás bien. Satanás diciendo, no, tú no estás haciendo nada mal. Mentira del diablo, como lo hizo con ese escritor que ahora es gay. Con ese pastor que ahora resulta que es transgénero. De lo mismo, escúchame bien, Satanás se encarga de que tú quieras evolucionar tu mente, tu fe. No, la palabra de Dios es la misma que el Señor Jesús nos escribió y nos dejó en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios es la misma desde Génesis hasta Apocalipsis. Creamos en lo que Dios nos está llevando como iglesia. La pandemia no es para que nos escondamos como ratas. Escúchame bien, la pandemia es para que aprovechamos, prediquemos la palabra de Dios. Es para que levantemos nuestro rostro, para que doblemos nuestra rodilla, para que comencemos a predicar, para que hagamos lo que nunca habíamos hecho. Pero este es el tiempo en el cual nosotros como hijos de Dios vamos a demostrar quiénes somos. Y viene el cernidor donde podrá ver quién fue el trigo y quién fue la cizaña. El que persevere hasta el fin, ese, dice la palabra de Dios, ese será salvo. No aquel que fue a la iglesia un día, no aquel que algún día dijo de una manera fría, o una manera muy espontánea, Dios, perdóname, ya soy tu hijo. No, dice la palabra de Dios que vamos a sufrir tribulaciones y las vamos a sufrir. Pero el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Pregunto, ¿estás perseverando? No a tu ideología, no a lo que tú crees, no a tus creencias, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Solo los valientes lo arrebatan. ¿Eres un valiente? ¿Eres un esforzado? ¿Eres alguien que está determinado a seguir adelante? Y yo sé que muchos se están molestando. Yo sé que esto va a carcomer. Yo sé que muchos va a incomodar. Y muchos se van a ir. Pero mis hermanos, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios es eterna. Y yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios, no para endulzar oídos. Yo estoy aquí para predicar la palabra de Dios y no para que caerle bien a la gente. Si esto te incomoda, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Con pasión, con ahínco, con determinación. Eso es ser valiente. Si no, dice en la palabra de Dios que somos fríos o somos calientes. O sirves o no sirves. O amas a Dios o lo odias. Y la manera en que demostramos el amor de Dios es cuando guardamos sus mandamientos.